Bueno, está con nosotros don Ginés Marco. Don Ginés ha sido decano de esta Facultad de Derecho hasta hace muy poco tiempo y hoy es decano, como ya lo era también, de la Facultad de Filosofía. Don Ginés ha sido uno de mis descubrimientos en esta casa y es uno de los responsables también de que este curso se esté llevando a cabo. Quiero agradecer públicamente todo el apoyo que tuve de Ginés desde el primer de los minutos cuando le comenté la posibilidad de desarrollarse este curso y de su connivencia y relación personal que mantiene para conmigo. Además, don Ginés es un experto en muchas cosas y en concreto en materia de cine. No me consta que haya sido director de ninguna película, no sé si por falta de ganas o por falta de tiempo, pero en todo caso lo que sí me consta es que tiene grandes conocimientos desde el punto de vista jurídico y filosófico y desde luego los puede proyectar bien en el cine. Le vamos a pedir un exceso de ejercicio de concisión porque le voy a pedir que hable 10 minutos y le voy a intentar parar en esos 10 minutos porque me interesaría tener un pequeño coloquio sobre, se han dicho cosas muy interesantes y a buen seguro se van a oír ahora con don Ginés y me gustaría que pudiéramos hablar entre los alumnos del curso y la mesa de los profesores. Tiene la palabra don Ginés, gracias. Pues muchísimas gracias al profesor doctor don Ricardo García por esta amabilísima y calurosísima presentación, que desde luego pues me honra haberle conocido y por supuesto haber participado en los lineamientos iniciales de este curso allá por un lugar nada lejano a este, hace unas semanas, unos meses. Parecía que el curso quedaba muchísimo tiempo, pero al final todo llega y llega para bien en este caso. Y el curso pues resulta un éxito en cuanto a nutrido grupo de representantes que lo conforman en cuanto a la parrilla del programa y también alumnos muy destacados que están aquí asistiendo. Conozco a algunos de los presentes y eso tiene un factor positivo y no tanto positivo porque sé de sus capacidades, menos positivo porque conocen mis carencias y también porque no tengo nada que demostrarles de novedoso. Bueno, a mí me interesa mucho el cine como herramienta filosófica y eso es algo fuera de toda duda para quienes me conocen y me siguen en estos últimos años por docencia o por otras cualidades. Yo quisiera destacar una película que marcó mi trayectoria a la hora de enfocar la libertad de expresión en el cine. Y la película fue pues un clásico que se puede analizar desde múltiples ángulos como es 12 hombres sin piedad. Esa gran película de Sidney Lumet de 1957 plantea lo que yo quiero defender como tesis principal en esta sesión, y es que el cine refleja y modela la realidad. Refleja una realidad que queremos potenciar y que ya existe, y la modela, es decir, la dirige, la orienta, profundiza en aquello que conviene profundizar en un momento dado, le saca el máximo partido. Y 12 hombres sin piedad tiene diálogos memorables. Hay uno que es en el que todos reparan y que no tiene nada que ver directamente con la libertad de expresión y la libertad religiosa, pero sí que tiene que ver con el sustrato jurídico que nos une aquí, porque esta es una facultad de derecho. Dice, mejor dicho, decía en esa película el productor de la misma, Henry Fonda, número 8 del jurado: para ser un buen abogado, antes hay que creer en el caso del cliente. Y esa interpretación da mucho juego, sobre todo en clave deontológica. Pero no es eso lo que a mí me una frase marginal que verbaliza uno de los que menos interviene y de los que a priori menos tiene que aportar por su profesión de relojero, que es el jurado número 11, interpretado por el desconocido hasta la fecha George Boscovich, que dice algo muy sugerente. Por favor, diga lo que piense. Exprésese con libertad. Esa frase a mí me marcó. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia muchas veces a prejuzgar
y a no dejar terminar al interlocutor lo que quiere decir. Y nos precipitamos innecesariamente. Y hacemos que el interlocutor no se exprese adecuadamente. Bloqueamos torticeramente el discurso. Y al final la confusión está garantizada. Es necesario saber escuchar, como hace o como preconiza el número 11. Es necesario saber mirar, como hace, como preconiza el número 8 del jurado, 12 hombres y medio. A mí, ya digo, ese caso me marcó un antes y un después a la hora de analizar el fenómeno de la libertad de expresión en el cine. Con anterioridad había visto casos del cine clásico que siempre me han proyectado a nuestros días, porque tengo esa tendencia a ver analogías necesarias, antecedentes necesarios entre el ayer de Juan Nadie, 1941, con lo que sucedió el 15M y los indignados. Siempre me ha llamado la atención el cine moralizante de Frank Capra. Y siempre me ha llamado la atención que se sea capaz de decir algo tan sensato, tan sublimes, o incluso algo tan complejo, hacerlo sencillo. Y en Juan Nadie encontré también otra válvula de escape para la libertad de expresión en el cine. En particular, cuando el gran protagonista firma un artículo, firma es un decir porque él realmente no lo firma, pero lo personifica, Gary Cooper, de yo a propósito acuso. Yo acuso. Y acuso porque no creo en esta falta de libertad de comunicación. Porque si no hay libertad de comunicación, no hay libertad de expresión posible. Y si hay un invierno mediático, no se puede hablar. No te dejan decir. Si nos encontramos ante un oligopolio mediático, no se puede hacer casi nada. Y es singular como en aquel entonces, en un momento de confusión respecto al papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y había una gravísima pobreza en las clases medias que iban depauperándose cada vez más, se vio la necesidad de salir a la calle y de fundar una tercera vía. Bueno, pues décadas más tarde lo hemos visto con distinto signo, porque ahí había un trasfondo cristiano y lo que hemos visto en los sucedáneos del 15M no tiene precisamente trasfondo cristiano. Pero sí, los indignados ya estaban entonces y los indignados han vuelto. Aunque estos últimos parece que son los inéditos, los que no tienen parangón, los que no existían con anterioridad. Pues sí, hay que volver al cine, hay que retrotraerse al cine para ver que lo novedoso igual ya tiene sus preámbulos o incluso ha podido caducar antes de nacer. Del cine contemporáneo hay múltiples casos que me ayudan a entender la libertad de expresión y la libertad religiosa. Entro ahora en la libertad religiosa. Y en concreto, no hace falta insistir en que todo el cine alemán de nuestro tiempo, el cine alemán del siglo XXI, aborda de lleno la libertad de expresión y la libertad religiosa cuando se retrotrae a los años 30 del siglo XX. Sophie Scholl es, sin lugar a dudas, el mejor caso de 2005, el mejor caso donde se puedan combinar hoy, en el cine contemporáneo de hoy, libertad religiosa y libertad de expresión. Hay un testimonio de Sophie Scholl en el juicio al que es objeto, más que juicio, al interrogatorio previo al que es objeto, en el que dice que la ley cambia, pero la conciencia no. Y dice algo más. Por el hecho de ser protestante, la religión me ayuda porque da libertad. Es decir, no soy más libre cuanto menos religiosa sea. La religión da alas a la libertad. Y usted, señor Moore, usted tiene un problema.
porque usted solo ha visto este régimen, o lo que este régimen ha aportado para usted y para su familia. Y digamos que usted tiene una visión muy reductiva de la realidad. La religión da amplitud de miras. Y en la religión cabe el disenso, cosa que en el régimen en el que usted vive no se puede predicar el disenso. Es singular el modo en que con serenidad y con arrojo es capaz de sortear Sophie Scholl, la representante del movimiento La Rosa Blanca, el movimiento reivindicativo de Múnich en 1943 contra el nazismo. Es singular cómo sabe resarcirse de todas las trampas que le tienden en el interrogatorio. Pero no cuando miente o no cuando alude a la verdad con ilusiones, sino cuando dice toda la verdad. Sí, fui yo, mi hermano no, fui yo, y quiero llegar hasta el final, porque estoy muy orgullosa de lo que hice. Eso de tirar al aire las octavillas en el anfiteatro, digamos, de la Universidad de Múnich. Tirar desde lo alto para que resplandezca la verdad. Y seguro que la Universidad de Múnich va a generarse un incendio en el sentido más genuino de la expresión. Va a haber una respuesta necesaria a la crisis profunda, institucional y personal que estamos viviendo. No sucedió así, ni mucho menos los estudiantes de Múnich se solidarizaron con la Rosa Blanca, todo lo contrario. A estos no les queda nada a partir de ahora. Y quería destacar lo que sucede hoy en el cine más reciente, o en los prolegómenos de lo más reciente, aunque no tenga ni mucho menos una actualidad tan inmediata, como es la recreación de Sophie Scholl en el caso La Ola, que es uno de los casos más vistos por los adolescentes y los jóvenes hoy. Un caso que, según Pablo Iglesias, siempre proyecta en sus clases. Bien. Yo también lo proyecto. Y seguro que le doy bastantes vueltas a ese caso, que admite muchas lecturas. Hay una alumna crítica que hace de una recreación de Sophie Scholl. Y la tal Caro, estudiante de secundaria, plantea la necesidad de oponer resistencia en aras a la libertad de expresión. Porque, Rainer Wenger, se te está yendo todo esto. No eres consciente del daño que puedes hacer. Y es que cuando hay pensamiento único, se hace mucho daño. Cuando recreamos la realidad como queremos que ésta sea, con adoctrinamiento, generamos muchos efectos colaterales. Todos conocemos, en la comunicación hay tres figuras: emisor, mensaje y receptor. Bueno, pues lo realmente importante es el receptor. Porque podemos transmitir muchas cosas, pero al final lo que importa es lo que se interioriza de cada mensaje. Y quienes lo interiorizan no tienen el mismo grado de equilibrio emocional que quisiéramos. Algunos pecan, padecen de extrema vulnerabilidad. ¿Somos conscientes de ello? Quiero acabar diciendo que el cine ayuda a diseccionar problemas complejos de la realidad. El cine, como ha dicho doña Gloria Moreno, ayuda a perfilar una docencia más abierta, más dialogada. Pero el cine ayuda, sobre todo, a saber mirar con sencillez en las profundidades grandes interioridades humanas. Esas interioridades maltrechas en una sociedad epidérmica, líquida, que solo busca aquello que satisface de forma instantánea. El cine, el buen cine, ayuda a crecer hacia adentro. No en el sentido de mar adentro, que no hace crecer hacia adentro, todo lo contrario, sino crecer en lo intangible.
Querido decano, querido Ginés, muchas gracias. Deliciosa tu participación. Me da mucho dolor de corazón pasarte el papel con lo de 2 minutos, pero te pido disculpas. Me gustaría que pudiéramos hacer un diálogo, entablar un diálogo. Estamos viendo la colisión de la libertad de expresión y la libertad religiosa y hemos visto algunos campos. Ayer vimos el derecho de reunión y manifestación, hemos visto la libertad de expresión expresada con la paz en esta mesa de ponencias, vemos la libertad de expresión desde el cine. En la mesa que viene después vamos a ver la libertad de expresión desde el diálogo interreligioso. Estamos viendo distintos vehículos para hacer lo mismo, es decir, la libertad de expresar lo que uno piensa. Bien, ya hemos dicho que no tienen por qué ser realidades, que caben juicios de valor, caben pensamientos incluso equivocados, que puedan incluso llegar a ofender, aunque no es un derecho a ofender. Bueno, en el cine hay muchas cosas que ofenden. Estaba pensando que la Corte Americana fue la que decidió hace algunos años que una película, me parece que era La Pasión de Cristo, si no me equivoco, se pudiera proyectar en Chile, que había estado prohibida su proyección por el gobierno chileno. Esa película fue un caso paradigmático de prohibición, de censura. Estoy recordando que no hace muchos años en este país la abogacía del Estado intervino cuando un señor, me parece que de nacionalidad pakistaní, quería film para un vecido al de submisión o el de la inocencia de los musulmanes, donde por un auto del juzgado de instrucción número 50 de Plaza Castilla en Madrid se suspendió la proyección con una suspensión cautelar de esa película o corto. ¿Quién quiere decir algo? Porque a mí esta temática me parece apasionante. Imaginemos caricaturas de Mahoma. Implica incluso situaciones de seguridad pública, pero de seguridad internacional para un país, como se vio que ocurrió por las revueltas en distintas embajadas. O libertad de expresión. No ponemos otros condicionantes como ocurrían en el caso del juzgado de instrucción número 50, donde además la persona era una persona que había pedido incluso asilo en España y que el gobierno español le había concedido el asilo. La libertad de expresión puede llegar a situaciones que se pongan en tela de juicio la seguridad de nacionales españoles en terceros países. Estoy poniendo un ejemplo, estoy intentando que ustedes puedan opinar, con lo cual parece una clase normal, donde cuando digo estas cosas algunos de ustedes miran hacia abajo. No, no, mírennos. Lo que quiero es que podamos hablar. Si no preguntan, amenazo yo con preguntar a alguno de mis compañeros. Sí, vamos a ver, es evidente que hay películas, y no solo películas, porque hay hechos que después son mostrados en televisión. Recuerdo el caso del reverendo Jones en Estados Unidos, cuando le dio por quemar un Corán con el argumento que el Corán es un libro que genera odio y que está causando la muerte de americanos en otros países. Evidentemente esto generó pues un problema grande interno en Estados Unidos y externo. Algunos dicen que fue la causa de que el embajador de Estados Unidos, que recordar en Libia o cuando entonces había una embajada, pues lo matasen. Bueno, pero a mí me surge la pregunta, además, citando dos de las películas que se han mencionado, una relativa, bueno, la de The Master, por ejemplo, y la otra que no recuerdo, no la he notado, la relativa a la santería. La cienciología y la santería y todas sus ramas, como el vudú, en algunos países están prohibidas. La cienciología en Alemania está considerada la tercera amenaza para la seguridad nacional después del yihadismo y los grupos neonazis. Por lo tanto, que en ese país un director le dé por hacer una película de la cienciología, probablemente para el gobierno alemán será un servicio al Estado, seguro. Una película en contra de la cienciología. Aquí en España y en muchos países de Europa, la santería y el vudú son utilizados para la trata de, en este caso no son blancas, pero son de mujeres negras para la prostitución. Y se las asusta, diciendo que sus familias y ellas sufrirán las maldiciones de infinidad de dioses o demonios en este caso. Por lo tanto, esas películas de esa temática
aunque ofendan, son un servicio. Entonces, en el caso de películas relativas al Islam, la problemática es mayor porque evidentemente no hay tantos santeros como musulmanes. Pero claro, una película respetuosa, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, que a algunos judíos les ofendió. Hay que tener en cuenta que la empresa cinematográfica en Estados Unidos, que es Hollywood, pues bueno, el lobby judío es mayoritario. Bueno, a Mel Gibson se las hicieron pasar canutas. Una película así, sobre el Islam, con respeto, sin llegar a lo burdo, ¿qué problema habría? Por supuesto, ofendería a musulmanes. Los judíos no son como los musulmanes, no. En este sentido, como estoy generalizando, pero claro, es que al final, ¿dónde ponemos nosotros el límite? ¿No hacemos ninguna película relativa al Islam? ¿Ninguna, absolutamente? Pensando que puede afectar a algún compatriota nuestro en algún país musulmán. Es que yo personalmente creo que solo hay dos opciones, o hacerlas con seriedad, sin llegar a lo burdo, o no hacer ninguna. Esto es lo que estoy yo dándole vueltas a la cabeza. Pero yo personalmente creo que, que hay que hacer este tipo de películas. Claro, es que es imposible. Para los musulmanes siempre será ofensa que mostremos a Alá o a Mahoma en una película. Siempre. Porque para ellos está prohibido. Por lo tanto, ¿en qué posición nos encontramos? Solo en una. Si no queremos ofender, no hacemos películas. Por lo tanto, pero claro, podemos hacerlas respetuosamente. Evidentemente hay que mostrar al profeta, hay que mostrar a Alá, pero es que si no tenemos otra opción. No sé qué piensan el resto. Le voy a dar la palabra a mis compañeros para que puedan responder a la pregunta, pero me interesa antes escuchar la opinión, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Creo que el objetivo de estos cursos es salir con conclusiones de aportar y participar y fomentar una sociedad integradora y de diálogo interreligioso. Estamos en España. En España existe más, si hablamos de la comunidad valenciana, 18 confesiones y más de 118 nacionalidades. Existen muchas culturas con sus costumbres, con sus cosas particulares, pero nosotros que estamos aquí para aprender y para aportar y para ser el mensajero hacia la sociedad, para que no se fomenta la violencia, no la violencia material, sino la violencia también moral y en todos los sentidos. Creo que de aquí podemos aportar y hablar con un discurso integrador, un discurso que fomenta, porque aquí están gente que aprenden, pero desde aquí tenemos que hablar e intervenir de una forma que fomente esta convivencia, este camino hacia un diálogo interreligioso. De hecho, eso. Creo que la libertad de expresión no debe ser, como se ha demostrado, como se ha hablado estos 2 días en las intervenciones, no debe ser para crear un clima de violencia en todos los sentidos, para herir sentimientos, no solamente religiosos, cualquier sentimiento, para manchar el honor de los demás. Por eso digo, la libertad de expresión no tenemos que participar en fomentarla como un instrumento
de desunión para la como un instrumento de enfrentamiento entre religiones. Creo que en el cine, sabemos los que ponen guiones o los que tienen los temas de los cines, tienen un objetivo concreto. Por cualquier tema que puede provocar no solamente solamente ofender a los musulmanes o a los cristianos, que puede provocar guerras, como estamos viendo a nivel mundial, que puede crear movimientos terroristas que pueden perjudicar a todos los países a nivel mundial. Por eso es muy importante tener cuidado cuando estamos haciendo algo para erradicar cualquier tipo de actos de violencia o cualquier tipo de xenofobia, islamofobia o cualquier tipo de discriminación. Creo que hay que tener mucho cuidado, intentar siempre aportarle que puede unir y que puede hacer que salgamos de aquí de unas conclusiones más positivas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, María, por favor. Voy a pedir brevedad porque he dicho que iba a cortar en hora y me parece que ya no lo estoy haciendo. Intento ser breve. Creo que la primera exposición se ha centrado sobre todo en las películas que han ofendido a algunas religiones, pero bueno, aunque ya no da tiempo, se podría hablar también de películas que muestran la religión de una forma positiva. Me estoy acordando ahora de una película que acaban de publicar, que acaba de salir hace 1 o 2 semanas, que creo que es Si Dios quiere, que es italiana, que muestra un poco la figura de un sacerdote, pero de una forma positiva, no negativa, y otras películas, aquí en España también ha habido alguna, como La Última Cima, lo que se llama también cine con valores, que muestra un poco la religión desde una forma positiva y no tanto de ofender. Y, bueno, creo que no da tiempo a hablar, pero sería un tema interesante para hablar de ello. Interesantísima, interesantísima la posición. ¿Alguna intervención más? Vamos mal de tiempo, como en todas las mesas, pero todavía tenemos algún minuto. Un poquito. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerle aquí. Es uno de los representantes de la comunidad musulmana de aquí de Valencia más reconocidos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el problema es siempre entre la falsedad y la verdad, y se camuflan entre ellos, y la gente se confunde. Y cuando la misión de los profetas, siempre que ha mandado a lo largo de la historia, desde Abraham, Moisés y los magos, entonces cuando se separa, sabe la gente, esto es la verdad, esto es la falsedad, y ya es acto seguido un enfrentamiento entre la verdad y la falsedad. Y aquí no es la libertad de expresión simplemente que cada uno puede expresar lo que quiera, de acuerdo. Pero siempre el problema, la verdad y la falsedad. Y esto está camuflado o intermezclado mucho en todo el mundo. Entonces los medios informativos, el cine, todo, pueden camuflar más y presentar la falsedad como una verdad. Y ahí entonces el problema siempre no es de expresar, sino que camuflar y decir de la falsedad verdad. Y esto el problema aquí. Y cuando se separa, el enfrentamiento está ya servido, ya. Nada más. Muy interesante su aportación. 2 minutos cada uno de los miembros de la mesa para poder responder a lo que han dicho. Tampoco es estrictamente necesario porque después de la ponencia de don Vicente, al que ahora presentaré, además con mucha ilusión por mi parte, tendremos tiempo de tomar un café y podrán hablar con los ponentes, como viene siendo habitual, pero si alguno quiere decir algo es el momento, por favor. Sí, es verdad, hay otras películas que muestran el lado amable, por decirlo, positivo de la religión. Yo he sacado estas películas precisamente por demostrar
lo que es objeto del curso, que era el concepto de libertad de expresión, libertad religiosa, pero obviamente hay otras películas que sí que se narran los hechos de una manera más lineal, más objetiva, sin tanto camuflaje de verdades o mentiras. Y con relación a los dos primeros intervinientes, pues lo que se ha visto claro es que uno está más a favor de la libertad de expresión, ¿no? Sería el caso del primer participante, mientras que el segundo pues estaría más a favor de poner límites a la libertad de expresión. Pues justamente eso es lo que se trata y es el objeto del curso. ¿Hasta qué punto hay que limitar la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto todas las manifestaciones artísticas amparadas bajo la libertad de expresión tienen que estar verdaderamente tuteladas? ¿Hasta qué punto tiene que ser siempre la libertad de expresión por encima de la libertad religiosa? En definitiva, se trata de un problema de límites, tanto en un caso como en el otro. Y nada más, no me da tiempo a más. Muchas gracias, don Ginés. Sí. Bueno, pues me sumo a las consideraciones de doña Gloria. Y lo que quería decir es que en el mundo de la ética académica hoy se habla mucho de límites, ¿no? La capacidad de fijar nuestros propios límites más que asumir límites extrínsecos. Por tanto, hay una elevada responsabilidad por parte de directores y guionistas para practicar la autocensura, más que esperar censuras externas o sortear la censura externa. En ese sentido, tampoco es que sean excesivamente irreconciliables libertad de expresión y libertad religiosa, pero sí que es verdad que algunos pueden tensar tanto la cuerda que lo lleven al paroxismo, lo lleven a la situación, digamos, insoportable de tensión. Creo que una visión positiva, una visión constructiva, donde llegado el momento de tocar algunos puntos álgidos, se practique una loable autocensura, creo que es bastante edificante, porque en el fondo, en el cine, lo importante no es tanto lo que se dice como lo que se sugiere. Y forzar que el espectador piense de una determinada manera es incluso ajeno al genio artístico. Es mucho mejor emplear con elegancia la elipsis cinematográfica que querer llegar hasta el final, como si el espectador fuera necesariamente menor de edad intelectualmente hablando. Por tanto, en ese sentido, dejar hacer, dejar pensar, más que querer atar todos los cabos, ningún cabo suelto, como se dice ahora, para explicar con demasiados pormenores lo que en el fondo cada cual puede establecer su propia lectura. Hay una película que a mí siempre me ha llamado la atención porque es de lo más dura, de lo más extrema, y que aborda pues temas pues de enorme trascendencia, que es 4 meses, 3 semanas y 2 días, a propósito de un aborto al vivo y un aborto en condiciones clandestinas. Bueno, pues hay muchas lecturas a propósito de ese caso. Cada año veo lecturas distintas, no solo cuando lo proyecto yo, sino cuando la gente lo ve. Y el mensaje de fondo es que Christian Mingiu, el director y guionista, hizo 39 guiones distintos para hacer esa película en 2008. Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y dijo al final, bueno, pues me quedo con el guión 39. ¿Y cuál es el guión 39? Pues el más abierto. Y el más abierto significa pues que nadie se siente, digamos, atacado, sino que cada cual establece sus propias conclusiones. Al final hay que dejar pensar al espectador.